Bueno, hoy vamos a seguir con el tema que vimos la vez pasada acerca de los mandamientos, ya que decíamos la vez pasada que a veces hay confusión. Algunos predican de que se tiene que guardar la ley y luego otros dicen que no hay que guardar la ley, pero tanto uno como otro es que no conoce la ley, ¿verdad? Entonces, esto va a llevar como unos 3 o 4 temas, todavía faltan algunos por ver, pero vamos a ver, hermanos, acerca de las leyes antes de la ley. Entonces es muy importante entenderlo, pero porque ahí se aclara un poquito más lo que es la ley, ya que tristemente yo he visto hermanos que debaten, ¿verdad? Y debaten porque no conocen la Biblia, hermanos, o interpretan mal la Biblia en cuanto a lo que es la ley, porque la ley, hermano, no es un solo mandamiento, son muchas leyes, hermano, muchas leyes, y eso, hermano, hay que dividirlo en secciones. No es el tema del día de hoy, pero hay que dividirlo para entender qué es la ley que sí se debe de seguir. Hay una ley que ya es espiritual, pero fue literal, ahora ya no es literal, ahora tiene que ser espiritual. Entonces eso es lo que hay que entender, hermanos. Pero les dije la vez pasada y vuelvo a repetirle a los hermanos que nos ven también por acá, yo les invito a que vean la Biblia, un mandamiento de Dios que sea injusto o que no se pueda obedecer. Uno solo, y con ese me callo, pido perdón públicamente de que Dios realmente estaba equivocado, pidió algo imposible para el ser humano, pero si lo encuentra. Pero yo sé que no lo va a encontrar porque no hay ni un mandamiento, ni uno solo, que sea injusto, ni mucho menos que sea imposible de obedecer. ¿Cuál es el problema? ¿La ley o el hombre? El hombre, hermano. La ley es perfecta, es santa, es pura, es recta. Usted puede encontrar, es más, el Salmo 19, el Salmo 119, usted puede ver que es una alabanza a la pura ley, hermanos, a los mandamientos, a los preceptos, a las ordenanzas de Dios, hermano. Y dice que es perfecta, hermano. Entonces, cuando uno dice que ya no está bajo la ley, está diciendo que no cree en la Escritura, hermano. Eso es lo que está diciendo, hermanos, ¿verdad? Pero hay que entender que ya pasó, que ya había unas cosas que tenían que cumplirse y ahora son sentido figurado. Entonces vamos hoy en este día a enfocarnos en la ley antes de la ley, hermano. Las leyes antes de la ley. Y para ello le voy a pedir que vayamos al más conocido, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Vamos a leer versículo 1 hasta el 17. Usted va a leer nada más el 1 y se toma su asiento y continúa sentado leyendo lo demás. También otra cosa, hermanos, dice, no es que la Biblia es polémica. No, la Biblia no es polémica, hermano, para nada. Es lo más sencillo que he encontrado en mi vida. El difícil soy yo, hermano. El polémico soy yo. Pero la Biblia es fácil, hermano, nada más que hay que escudriñarla. En primer lugar, hermano, Éxodo 20, del 1 al 17. El tema de la leyes antes de la ley. Leemos el versículo 1, toma su asiento y después seguimos leyendo hasta el versículo 17. Y dice en el nombre de Jesús, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, toma su asiento, hermanos, por favor. Vamos a continuar, versículo 2 en adelante. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4, no te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. 8, te has de acordar del día de sábado para santificarlo. 9, 6 días trabajarás y harás toda su obra. 10, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí es que terminen ya los 10 mandamientos, hermanos. Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, lo que decimos, ¿verdad? Ahí comienza la ley. Y a veces decimos, ¿verdad? Es que la ley se reduce a 10 mandamientos. No, hermanos. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Yo nunca he contado los mandamientos, pero los que lo estudian, hermano, tanto rabinos como cristianos y algunos grupos, hermanos, que estudian las escrituras, dicen que son 613 mandamientos. No sé cuántos son, pero eso es lo que dicen ellos y vamos a basarnos que son más de 600. Bueno, aquí vemos solamente 10 mandamientos. Y parecería que la polémica está en 10 mandamientos, cuando en realidad, hermanos, la Biblia, desde el primer, hermano, capítulo hasta el último, hermano, capítulo, está lleno de mandamientos. Porque la libertad está, hermanos, precisamente en obedecer los mandamientos. Porque, hermano, humanamente hablando, nadie podemos obedecer. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras debilidades, hermanos. No hay un mandamiento imposible, porque si Dios nos pidiera un mandamiento imposible, sería un Dios injusto. Porque nos pide un mandamiento imposible de obedecer. Que me cueste trabajo algún mandamiento a mí en mi carne, es verdad, Pablo lo dice. Entonces, no es, hermano, el problema la ley, sino nosotros somos el problema. Entonces, ahora, si alguien dice, no, yo he obedecido todo, bueno, ¿verdad? Yo sé que es un mentiroso, pero usted se lo cree, está bien, es su creencia, pero nadie podemos salvarnos por obedecer la ley, porque nadie la cumplimos. Ahora vamos a ver, hermanos, esto es bien, bien importante, hermanos, que aquí los 10 mandamientos solamente están hablando de una parte de los mandamientos, no son todos los mandamientos. Y aunque sabemos que los 4 primeros se van hacia Dios, el resto van hacia el prójimo y aún a mí mismo, ¿verdad? No quiere decir que ahí está, hermanos, en esos 10 todo encerrado, sino vamos a ver, hermanos, lo que se practicaba antes de la ley y ya eran leyes, antes de Éxodo 20. Acompáñenme, hermanos, a Génesis capítulo 8 y nada más el versículo 20. Voy a apuntarlo aquí. Génesis, voy a poner más iniciales, 8 y versículo 20. Espero Dios que me quepa en el pizarrón. Génesis 8 y versículo 20. Dice en el nombre de Jesús, versículo 20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció ofrenda quemada en el altar. Aquí, hermanos, es cuando baja Noé del arca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vamos a identificar algunos elementos de este versículo nada más, de aquí. En primer lugar, es la primera vez que la Biblia habla de altar. Vemos aquí, hermanos, un altar. ¿Qué más podemos notar ahí, hermanos? En ese versículo. Animal limpio. Voy a poner más limpio para que nos quepa aquí. Limpio. ¿Qué otra cosa nos puede llamar la atención ahí? Sacrificio. Holocausto, sacrificio. Con esos 3 nos quedamos, hermanos. Ahí vemos, hermanos, que ya Noé, sin tener Éxodo 20, ni capítulo 12 de Éxodo tampoco, ya hizo un altar, hermanos. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra altar. Y agarra animales limpios. Entonces la pregunta sería, Noé, si todavía no leías todo el libro de Éxodo ni de Levíticos, ¿cómo sabías cuáles eran los animales limpios? Alguien puede tratar, hermano, de adivinar o de suponer, bueno, es que Dios le dijo. Vamos a ver si es posible o no. Entonces vemos ahí, hermanos, en Génesis, como Noé hace un altar, hay un sacrificio y de animales limpios. No cualquier animalito, no es que se le ocurrió agarrar una rata porque le caía mal, o un chango porque él hizo travesuras, dijo, lo voy a matar porque me cae mal. No, tenía que ser animal limpio, hermanos. ¿Así dice su Biblia, hermanos? Así dice la Biblia. Vamos más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora al capítulo 9, versículos 3 y 4, de aquí mismo de Génesis. Capítulo 9, versículos 3 y 4. No me voy a ir a todos los mandamientos o leyes que hay en Génesis, hermanos, porque sería muchísimo. Voy a irme a los más básicos.
versículos 3 y 4 de Génesis, y dice en el nombre de Jesús, 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Versículo 4. Empero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué dice? No comeréis. Aquí estamos viendo algo, hermano. ¿Qué es lo que está ahí importante en ese punto? Versículo 4. Aparte de la vida, hermanos, hay un mandamiento ahí. No comer sangre, exactamente. No comer sangre. ¿Por qué razón dice ahí o sí? Porque la vida en la sangre está. Bueno, le dice, no van a comer sangre porque ahí está la vida en la sangre. Y efectivamente ahí está la vida. Pero estamos en Génesis todavía. No estamos, hermano, en Levíticos. Entonces ahí dice, no coman sangre. No estaban los israelitas, no estaba Abraham todavía. Sin embargo, ya se le da, hermano, el mandamiento. Alguien pues, no, es que no aparece como mandamiento. Bueno, vamos a verlo, pero que se seguía efectuando. Porque si le dijo a Noé que no lo hiciera, pues su descendencia tampoco lo hacía. Entonces, no comer sangre. Lo vimos en el estudio pasado, como en Hechos capítulo 15, donde es el primer problema que hay, hermano, doctrinal. Una de las prohibiciones era, de las 4 prohibiciones que le dice, es no comer sangre. Entonces, eso es bien importante. Desde el Génesis ya tenemos no comer sangre. Ya desde ahí se le está diciendo, vemos en Noé, hermanos, que hace un altar. ¿Quién le dijo que hiciera un altar? ¿Y por qué escoger un animal limpio y no cualquier animal que no le cayera bien? ¿Por qué tenía que ser así sacrificado? Bueno, más adelante. Acompáñenme ahora al capítulo 14 y versículo 20. Génesis 14, 20. 14 y versículo 20. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dice aquí, y dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, aquí ya tenemos a Abraham. Y vemos también diezmos. Nada más apúntelo, no lo va a buscar, va a apuntar el capítulo 28, versículo 20 al 22. No lo busque, nomás para no brincarlo más. Voy a ponerlo por aquí, capítulo 28, también de Génesis, versículo 20 al 22. 20 al 22, y allí se trata de Jacob. Bueno, vamos a ver aquí dos puntos importantes. El diezmo aparece, hermanos, antes de la ley. Le hago una pregunta. ¿Ya estaban aquí los levitas? ¿Cómo sabe que no estaban los levitas? Todavía no estaban los levitas, hermano, todavía no estaban, hermanos, los patriarcas. No, nada más estaba Abraham. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya estaban con el práctica del diezmo. Entonces, pero no dice para quién es ni para quién le tenía que guardárselo, simplemente se lo ofrecían a Dios. Entonces, vaya, hermano, siguiéndome en esta idea. No hemos llegado todavía a Éxodo, estamos en puro Génesis, y ya hay mandamientos, y me he brincado varios más, porque tomaría mucho tiempo, eso va a ser para otro estudio, donde habla, hermano, de prácticas que dice la Biblia que eran leyes, pero no están escritas, pero eran leyes. Y se tenían que obedecer. No era por un capricho de Dios o porque a Moisés se le ocurrió escribirlas, o Noé dijo, ¿sabes qué? Y le voy a enfadar la vida a mis nietos y tataranietos y a los que siguen de mí. Le voy a poner leyes inventadas. No, hermanos, es palabra de Dios. Entonces, esto, hermanos, hay que entenderlo, que todavía no llegamos a la ley que llamamos la ley. Y si usted le pregunta a algún hermano, ¿dónde es la ley? Piensa que en Éxodo 20. No, hermanos. Entonces, eso es bien importante, hermanos. Entender, hermano, lo que son las leyes de Dios, los preceptos, los mandamientos, hermanos, eso es muy importante, hermano, entenderlo. Ahora vamos a ver otra escritura. Acompáñenme al capítulo 17. Vamos a leer del 10 al 14. Versículo
el capítulo 17, versículo 10 al 14. 17, 10 al 14. Y vamos a ver también el 24, también el mismo, nada más el puro 24, se lo va a brincar. 10 al 14 y luego el 24. 17, 10 al 14 en el nombre de Jesús. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. O sea, los que siguen después de ti harán lo mismo. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Perdón, hermanos, aquí ya me... no, sí, el 14, perdón, hasta el 14. En el 13. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y en el 14, y el varón incircunciso que no hubiere sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella alma será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces nos llegamos a Éxodo, hermanos. Y ya se le estaba dando mandamiento ¿a quién? Abraham. Y era por su descendencia. Y decimos nosotros, hermanos, que venimos de la descendencia de Abraham por la fe. Pero es donde vemos la ley, hermano. Ya no se aplica esa ley literal. Ahora es una ley espiritual. Porque ya dice el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo dice, y eso es para otro tema, pero dice que ahora es la circuncisión del corazón. Es exactamente, hermano. Por eso hay que entender que hay leyes, hermano, que ahora son espirituales. Hay leyes ceremoniales que tenían un propósito, hermanos. Hay leyes, hermano, que todavía hasta el día de hoy rigen, ¿verdad? Y hay leyes, hermano, que de plano ya no se llevan a cabo porque no se pueden aplicar en este momento, hermanos. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Pero el tema es hoy acerca de los mandamientos que había antes, o las leyes que había antes de Éxodo 20 o de la ley, como conocemos la ley. Ahora, cuando alguien dice, hermanos, en la Biblia, que se refiere a Moisés y los profetas, se refiere, hermanos, de Génesis a Deuteronomio. Ahí no dice de Éxodo, no dice de Éxodo 20 en adelante, no. De Génesis, Apocalipsis es considerado conforme a la ley, o conforme a la Escritura, la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Amén. Usted no puede decir, la ley y los profetas es nada más de Éxodo a Deuteronomio y todos los demás profetas. No. Es, hermanos, los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la ley. Desde Génesis es llamado la ley, hasta Deuteronomio la ley. Y ya los demás, los profetas, esto es muy importante entenderlo, hermano, porque si no sería de Éxodo, quitaríamos Génesis, sería de Éxodo a Deuteronomio, y esto no es así, hermano. Un judío, usted le dice que no hay ley en Génesis, le va a decir que usted no conoce la Biblia, hermano. Es la verdad. Entonces, ¿por qué no es así? Vamos más adelante. Acompáñenme ahora, estamos en el 17, acompáñenme ahora hasta el capítulo 26. Perdón, sí, el 24, gracias por recordarme. Versículo 24, se refiere a lo mismo. Versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, aún el propio Abraham, en su vejez, también tenía que ser circuncidado. Entonces, no comienza con los israelitas. Comienza en Génesis, comienza con Abraham, hermanos. El sacrificio, el altar, hermano, y los animales limpios no comienza, hermano, en Éxodo o en Levíticos. Comienza, hermano, en Noé. Eso hay que entenderlo, hermanos. ¿Dónde comienzan las leyes? Ahora, acompáñenme al capítulo 26, versículo 3 al 5. Éxodo 26, versículo 3 hasta el 5. Éxodo 26, versículo 3
en el nombre de Jesús. Y habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. 4. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de tu tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto obedeció a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oiga bien, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Quién dice que las guardó? Abraham. ¿Quién fue primero? ¿Moisés o Abraham, hermanos? Está difícil la pregunta, hermanos. ¿Quién fue primero, Moisés o Abraham? Ay, hermanos, hicieron dudar por un momento, hermanos. ¿Quién fue primero, Adán o el Señor Jesús, hermanos? A ver, ya me preocupa en la carne. Ay, Dios santo, hermano, algo me preocupa aquí de repente. Bueno, Abraham fue primero y después viene ya Moisés más adelante. Entonces, por tanto, hermanos, dice que los preceptos, los mandamientos, todo, hermanos, la ley la obedeció Abraham. Pero no encontramos la ley escrita, hermanos, en ninguna parte del Génesis. No está escrita la ley, hermanos. Y esto, hermanos, es algo que debemos de entender. ¿Qué fue lo que obedeció, hermanos, Abraham, Noé, aún Isaac, hermano, Jacob? Porque el sacrificio, pues lo hizo, hermano, Abel, Seth, Jacob, Abraham, Moisés, hermano, Isaac. O sea, todos ellos hicieron sacrificios, sin contar todos los que hicieron sacrificio, y todavía no había sacerdocio, hermanos, establecido. Pero, pues, ¿quién les dio esa idea de, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar. Sería una idea de Abel que dijo, yo voy a hacer un sacrificio, ahí lo que caiga. Y Caín dijo, no, yo animales, no, yo voy a llevar verduras. Que también el sacrificio de oblación, hermano, también era válido. Pero bueno, yo creo que a Abel se le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de animales. Total, tenemos muchos, hay que matar uno. Y luego el hijo lo hizo, el nieto, el tataranieto, y empezaron todos a practicar eso, hermanos. ¿Sería la idea de Abel sacrificar, hermano, animales? Porque no está escrito, hermano, en el Génesis. No está escrito. Sería idea de Noé decir, voy a hacer un altar. Total, voy a levantarlo, voy a ponerlo ahí para sacrificar animales. Y a estos les voy a poner limpios, no sé por qué, pero les voy a poner limpios porque se me hacen limpios. Pero a estos animales impuros, ¿sería idea de Noé todo eso? Claro que no, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo refuerza, hermanos, ya en Éxodo en adelante. Y no al principio de Éxodo, hermanos, vamos a ver, no al principio de Éxodo, más adelante. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que ya había leyes, hermanos. Por eso cuando yo les digo que ya Dios tenía mandamientos desde Génesis, no es porque lo estoy inventando, es que la Biblia ya los practicaba, hermanos. Y termina, hermano, la Biblia con mandamientos, también, hermanos, termina con mandamientos. Porque si la Biblia no tuviera mandamientos, hermanos, sería un Dios alcahuete. Y el Dios que yo conozco, hermanos, desde el Génesis ha puesto leyes. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos muy rebeldes. Sí, hermanos. Si no nos pone leyes Dios, hermano, imagínense cómo estaríamos, hermano. Pero la pregunta es, si no vemos en Génesis hasta este momento escritos los mandamientos, ¿cómo los vieron ellos, hermano? Porque a lo mejor una buena idea de Abel, decir, bueno, sacrificio de animales, pero yo no sigo esta tradición de mi papá, él la inventó. Y otro seguiría haciendo otra cosa. Y total, cada quien a su manera quisiera agradar a Dios, hermano. Que es el problema que tenemos hoy en día, hermanos. Como la gente ya no cree en la palabra de Dios, hablo de cristianos, ya no creen en la palabra de Dios, ahora quieren hacer su culto, hermano, a su manera, como ellos lo sienten, hermano. Y ahora, hermanos, no nomás el mundo, sino también la iglesia se mueve por el sentir, hermanos. Acabo de ver, bueno, hace algunos 2 meses atrás, a una persona, hermanos, y yo respeto a los homosexuales, a los que practican otro tipo de cosas, yo los respeto, hermano. Ese no es mi problema, es el problema de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va un hombre disfrazado de mujer al ginecólogo, hermanos. Y le dice al ginecólogo, no te puedo hacer nada. Y se ofende el hombre porque, sí, pues va de mujer, piensa que es mujer, pero no es mujer. Pero él se percibe como mujer.
Y él, hermano, porque siente que es mujer, quiere demandar al ginecólogo porque no lo quiere atender. Pero es que el que tiene razón es el ginecólogo, hermano, es un hombre disfrazado de mujer. Pero él se percibe y cree que es mujer. Pues la iglesia practica lo mismo. Se mueve por lo que creen, por lo que sienten, hermano, y no por lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, los choques más grandes que hemos tenido, voy a hablar de mi persona, con pastores y apóstoles, hermano, y profetas, ha sido porque le digo, eso no dice la Biblia. Y se ofenden, hermano, y me han corrido, hermano, ¿por qué? Pues eso dice la Biblia, no lo inventé yo, hermanos. Si ellos me dijeran, mi hermano está equivocado porque la Biblia dice así y lo enseñan, ah, caray, pues estaba equivocado, no pasa nada, hermanos. ¿Qué puede ser lo peor, hermano, cuando uno reconoce un error? ¿Qué puede ser lo peor? ¿Cuál sería lo peor, hermano? Pues nomás pedir perdón y cambiar es todo. ¿Saben qué, hermano? Por 28 años he enseñado mal, pido perdón y aquí está, la verdad es así. ¿Lo entendí mal? No pasa nada, hermanos. No es que me voy a morir y que la iglesia va a confundir. No, hermanos, simplemente, hermanos, la verdad este punto yo no lo había visto así. ¿Por qué? Porque lo interpreté mal, lo vi mal, o pensé que era así. Y no pasa nada, cambiamos, hermano. No pasa nada, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando uno se aferra, no, así soy, porque así lo siento yo. No, pues no pierda el tiempo, hermano, con ellos, no van a entender. ¿Por qué? Porque lo que está escrito, hermano, escrito está. Usted puede ver, hermano, en el programa que tenemos, hermano, en la página de internet, hermano, y en el Facebook, puede ver a un lado que dice, escrito está. Si está escrito, hermano, a mí no me pueden alegar, hermano, porque está escrito. Ni lo estoy interpretando, ni pensando que a lo mejor así me gustó, o así me enseñó. No, escrito está, y ahí está, hermano. Usted lo leyó, tiene compromiso con Dios, no conmigo, hermano. Es así de fácil, hermano, y es sencillo que es el Evangelio. Y el Evangelio comienza en Génesis, no comienza, hermano, en Mateo. Entonces, eso, hermano, hay que entender. Más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora al capítulo 39. Y vamos a leer versículos 7 al 9. Génesis 39, versículos 7 al 9. Génesis 39, versículos 7 al 9. (39, 7) en el nombre de Jesús. Y aconteció después de esto que la esposa del Señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8. Y él no quiso y dijo a la esposa del Señor, he aquí que mi Señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me hace reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Y luego dice, note aquí esta expresión de José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahí está la mujer, hermano, de Potifar, insistente con este muchacho, quiere convencerlo de que se acueste con ella, pero leímos en Romanos la vez pasada que la ley, hermano, es solamente el conocimiento del pecado. Cuando la ley, hermano, se pone, les ponía el ejemplo del pasto. Este pasto aquí, antes de tener el cerco de ahí alrededor, bueno, la gente pasaba por aquí, tiraba basura, dejaba ahí basura en las palmeras, traían a sus perritos y ellos ensuciaban, no limpiaban. Era un problema, hermanos. Pero si un día pusiéramos un letrero ahí, y cuando ellos ya van a pasar y ven el letrero que no debe pisar el césped, o el jardín, o el zacate, entonces ya ellos estaban infringiendo una ley de esa casa o un mandamiento de esa casa. Entonces, cuando ya se pone el papel, ya saben ellos que están infringiendo una ley si desobedecen. Así es la ley, hermano. No la podemos obedecer porque somos pecadores por naturaleza. Ya venimos con ese ADN de pecador, pero ahí está la ley. Esto es sencillo de entender. La ley solamente me marca, ¿verdad?, dónde está el pecado. Pero le hago una pregunta. ¿Ya estaban escritos aquí los 10 mandamientos, sí o no? ¿Cómo saben? Génesis antes de Éxodo, hermanos. Entonces, ahí está José. La pregunta es, si en el 7º mandamiento nos habla, hermanos, del adulterio, ¿cómo sabía José lo que era pecado en contra de Dios? Y no estoy hablando también cuando Abimelech, hermano, habla con Dios porque Dios le dice, ¿verdad?, que él iba a pesar si tocaba a la mujer, que era la mujer de Abraham, había mentido a Abraham, era culpa de Abraham. Sin embargo, Dios habla con Abimelech
y le dice, ¿verdad? Yo te detuve para que no pecaras contra mí. Abimelech, siendo impío, podría decir, ¿qué es pecado, Señor? Si yo ni judío soy, ni sé las tablas de Moisés. ¿Qué es pecado, Señor? Y tendría razón, hermano, si él no supiera lo que es el adulterio. Sin embargo, reconoce, hermano, que puede haber pecado. Pero ahora José, hermano, ya siendo, hermano, ahora sí, de una de las tribus, ya él, hermano, dice, ¿cómo pecaría en contra de Dios? ¿Cómo él sabía, hermano, que podía adulterar si no estaba escrita la ley, hermanos? Sería injusto Dios que le dijera o se condenara a José por adúltero si no estaba escrita la ley. Sin embargo, José ya sabía, hermanos, que era pecado adulterar, aunque sus descendientes o ascendientes tenían varias mujeres. Sin embargo, él decía, yo no quiero pecar en contra de Dios. Pero ¿qué ley podía, hermano, afrontar José si no estaba escrita la ley? Fíjese bien, hermano, hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que por el tiempo no podemos analizarlas, pero hay muchas prácticas en la Biblia, hermanos, que eran de la ley, se practicaban antes de estar escritas, pero sin embargo ya eran ley. En Génesis 26, lo que veíamos, hermano, en el versículo 5, del 26:5, donde dice, hermano, que Abraham obedecía sus preceptos, mandamientos, ordenanzas y leyes de Dios. Ya las obedecía Abraham, hermanos. Por ser padre de la fe. Porque sin ley, hermano, obedecía. Ahora la ley no está escrita, hermano, en una tabla de piedra. ¿Dónde está escrita las leyes, hermano? Eso dice la Biblia, hermano, está en el corazón. Ya no tengo que tener yo los 10 mandamientos ahí literales, hermano, en mi puerta. Sin embargo, hermanos, están, dice la Biblia, el que tiene el Espíritu Santo están escritas en el corazón. Es tema para el otro estudio, hermanos. Pero la ley, hermanos, sigue vigente desde Génesis hasta Apocalipsis. El hecho de que mi carne, hermanos, no la quiera sujetar por el Espíritu Santo, hermanos, no quiere decir que la ley es mala. No, hermanos. Estamos viendo hasta ahorita, hermano, que antes de la ley, o lo que la gente cree que es la ley, antes de la ley ya estaban obedeciendo la ley. Y dice de leyes, que Abraham, hermano, el padre de la fe, ya obedecía los mandamientos, preceptos, ordenanzas y leyes de Dios. ¿Dónde están escritas, Señor? Yo no las veo en Génesis. Ahora vemos, hermano, a José, hermanos. Esto no es un ejemplo. Abimelech también es lo mismo. José tenía, hermanos, temor de pecar en contra de Dios. Hay algo, hermano, que llamamos conciencia. Y allí, hermano, nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, seremos juzgados, hermano, no por la ley, hermanos, porque nadie vamos a calificar, sino por las obras que hayamos hecho, hermanos, nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice que José tenía temor de pecar en contra de Dios. No tanto en contra de su patrón, o del pueblo, o desacreditar a su familia. No, simplemente pecaría en contra de Dios. Ya tenía la conciencia del pecado, del adulterio, hermanos. Más adelante, hermanos. Éxodo capítulo 16 y versículo 4 nada más. Éxodo 16, versículo 4. Éxodo 16 y 4. Éxodo 16 y versículo 4. Y dice en el nombre de Jesús, Éxodo 16, 4. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Ahí me detengo. ¿Quién está ahí en ese momento, hermanos? ¿Qué personaje está ahí? Moisés. Bueno, ahí está más definido, es Moisés, está, hermanos, en el libro de Éxodo, y bueno, pudiera ser, pero sucede, hermanos, que hasta Éxodo 20, se dan los 10 mandamientos, estamos apenas en el capítulo 16. Y allí también hay mandamientos, hermanos, sin contar Génesis, hermano, y todo lo que no vimos. Pero ya el mismo, hermano, que recibe los mandamientos de Dios, está aquí, hermano, y hablando de mandamientos, o leyes. ¿Pero qué ley sería? ¿Nomás no comer un día, no recoger el día séptimo?
Vamos más adelante, hermanos. Vamos a seguir investigando lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme, hermanos, ahora aquí mismo, pero en el versículo del 23 al 30. 23 al 30. Éxodo 16, pero en el 23 hasta el 30. Versículo 23 dice en el nombre de Jesús. Y él le dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es, óigalo bien cómo le llama, antes de Éxodo 28. Dice, mañana es santo sábado, el reposo del Señor. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy lo hallaréis en el campo. 26. En los 6 días lo recogeréis, mas en el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Nota el 28. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Y todavía no llegamos a Éxodo 20, hermanos. Aquí estaba, hermano, el maná, el pan del cielo. El pan del cielo. Entonces, pero si Dios todavía no decía nada de leyes, de los 10 mandamientos, y le dice santo sábado, que aquí lo vemos, hermano, le dice santo sábado. Santo sábado. Antes de los 10 mandamientos, hermano. Y habla del día de reposo, hermanos. Antes de dar, hermanos, los 10 mandamientos. Por eso el judío, hermanos, dice que son 613 mandamientos. Y para ellos, hermanos, es un enigma muy grande. Hay una explicación grande para eso, al cual no lo vamos a entrar porque no es bíblico. Ellos lo que ellos creen, por eso no entro a ese tema. Pero si son 613, hermanos, qué bueno. Qué bueno que los contaron. Pero lo que yo sé, hermano, que hasta este momento, antes de Éxodo 20, había mandamientos antes de estar escritos, hermano, en papel o en piedra, en el caso de los 10 mandamientos. Más adelante todavía, hermanos. Acompáñenme al capítulo 18, versículo 14 al 16. Éxodo 18, versículo 14 al 26. 18, 14 al 16. 14 al 16. (18:14) en el nombre de Jesús. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar ¿a quién? Dios. A Dios. Van a Moisés para consultar a Dios. Pero ¿qué pasa aquí? En el 15, pero en el 16. Cuando tiene negocio y vienen a mí, y yo juzgo entre lo uno y el otro, y dice aquí, oiga lo bien lo que dice Moisés, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Sus ordenanzas y sus leyes. No digo lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso que está bien. No, yo no soy así. Cuando ellos vienen a buscar a Dios a través de mí, dice Moisés, a buscar consejo de Dios a través de mí, yo les digo lo que dice Dios. Y eso es lo que todo hermano que dice creer en la Biblia debe dar el consejo conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras buenas ideas. Porque nuestras buenas ideas, hermano, pueden diferir entre un hermano y otro hermano, entre un grupo y otro grupo, hermanos. Lo que a mí me parece correcto, a otro le puede parecer incorrecto. Y lo que a él le parece incorrecto, a mí me parece incorrecto. Vino un hermano, no aquí, allá en Guadalajara, hermanos, estando pastoreando allá en Guadalajara, llegó un hermano, muy buen hermano, pero hubo una práctica que hacían en su pueblo, hermanos, no voy a mencionar dónde para no dejar en mal a los hermanos del pueblo, pero ya había cristianos, era un pueblo de brujos. Y su abuelo se convierte al evangelio, le habla a los hijos, se convierten algunos, ahora el hermano se convierte también al evangelio y dejan la brujería,
Pero había algo, hermanos, que practicaba todo el pueblo, incluyendo los cristianos. Y era que cuando agarraban a un ratero, lo llevaban a la plaza del pueblo y lo apedreaban todos, hermano, incluyendo los cristianos. Y le dije al hermano, ¿y ustedes también? Sí, hermano. Y hermano, pues ustedes no pueden matar a alguien así, hermanos. Sí, hermano, pues es costumbre del pueblo. Sí, hermano, pues es cristiano y su familia es cristiana. Pero hermano, el pueblo lo hace, o sea, para él era normal, hermanos, matar a un ladrón. Yo me quedé sorprendido, hermanos, y un hermano serio, un hermano que buscó doctrina, por eso nos buscó en Guadalajara, ¿verdad? Cuestión del bautismo y otras cosas que estaban practicando que estaban mal. Vino, hablamos 2 días, estuvo él allí en Guadalajara, y hermano, cuando me dice que apedreaban a los ladrones, hermano, porque el pueblo lo hace y es costumbre de los ancestros, dije, hermano, pero ustedes ya no pueden hacerlo. Pero él lo veía normal, hermano. Y eso no lo veo normal, hermano. Poco aquí hay hermanos que dicen, sí, también lo practicaron su pueblo, pero en Guadalajara no se practicaba eso, hermanos. Claro, gente que perdía el control, lo mataba, sí hay. Pero que el pueblo, hermano, se reúna, porque es una costumbre del pueblo, y matar a un ladrón, hermano, el cristiano tiene que apartarse de eso. Pero a él le parece bien, y a los cristianos le parecen bien. Yo digo que están mal, hermano. Entonces, es lo que digo, nuestro parecer, hermanos, puede diferir entre uno y otro. Pero lo que está escrito, hermanos, es lo que tiene que gobernar en el pueblo de Dios. Esa es la gran, hermano, diferencia. Porque si la Biblia dice, hermano, de leyes antes de Éxodo 20, es que Dios, hermano, tenía leyes antes de Éxodo 20, hermanos. Ahora, ¿por qué Éxodo 20? Porque están los 10 mandamientos, pero no son nomás 10 mandamientos, hermano. Ese es el punto, hermano. Por eso hay que ver desde el principio de Génesis los mandamientos que ha dejado y cómo termina Apocalipsis, también en mandamientos, hermano. Sencillísimo que es el Señor. Sencillo, hermano. Si la Biblia aquí me está diciendo, hermano, que eran leyes, mandamientos, preceptos, ordenanzas, tengo que decir que eso es así, hermano. Antes, hermano, de Moisés. Era en el tiempo de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todos los que usted me quiere mencionar antes de Moisés, hermano. Entonces, fíjese, hermano, lo tremendo. Y eran leyes que se practicaban. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora, aquí en Éxodo 20, pero vamos a leer nada más, versículo 8 al 11. Éxodo 28, en el nombre de Jesús. Acuérdate, has de acordarte del día del sábado para santificarlo. 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 10. Mas el séptimo día es el sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Dónde vimos esto, hermanos, anteriormente? ¿Dónde tenemos aquí a 26? No, 16. Aquí está. Santo sábado. Aquí queda entonces Éxodo. Ya se practicaba, pero está Éxodo 20. El cuarto mandamiento es del 8 al 11, hermanos. Y le llama igual. Y se guardaba igual. Ahora, ¿serán 2 leyes diferentes? No, es que acá la está escribiendo apenas el Señor, hermano. Pero ya se practicaba. Alguien puede decir, hermano, entonces ¿por qué no guardamos el sábado? Porque, hermano, el que quiere guardar la ley, hermanos, dice la Escritura que si yo peco en contra de uno, ya pequé con toda la ley. Si lo quiere guardar, guárdalo, y si no quiere guardar, no lo guarde, hermano. No es un mandamiento para la iglesia, pero no es pecado que lo haga, hermano. Porque aquí les juzgan a los testigos, perdón, a los adventistas, que voy a decir una cosa, hermanos. El adventista, yo conviví mucho con ellos, estuve en sus templos y servicios, hermano. Tienen cosas muy buenas de las que tenemos que copiar, hermano. Muy buenas, ¿verdad? Hay cosas que no son doctrinalmente buenas, no, ¿verdad? Pero en cuanto a muchos servicios que tienen, me encanta con ellos, hermanos. Sus comidas me encantan. Yo he platicado de ellos aquí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que ellos creen, y no todos, ellos creen que el sábado, hermano, es la marca de la bestia. La Biblia no dice eso, hermano, pero ellos lo inventaron, bueno, ¿lo creen? No respeto eso, pero no es así. No es el sábado no es una marca ni de la bestia, ni de Dios, ni de los... Es algo que se practicaba antes, hermano, antes de los israelitas. Vamos más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora, vamos a ver el versículo 24, aquí mismo capítulo 20, pero 24 hasta el 28, hasta el 26, 24 al 26, nada más. Éxodo 20, 24.
Versículo 24 en el nombre de Jesús. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tu holocausto, y tus pacíficos, y tus ovejas, y tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahí nos tenemos un poquito más. Note que ahí está hablando del altar. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantera, porque si alzares tu pico, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. 26. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Ahora sí, hermanos, dando las leyes para el altar. ¿Dónde vimos el altar, hermanos? Con Noé. El primer altar, hermanos, se ve con Noé. Entonces, Éxodo 20, 24 al 26. Aquí se ve Éxodo 20, 24 al 26. Llama mi atención que dice que no lo hiciera con gradas, porque si hacían ellos esto, hermanos, de subir las gradas, se puede ver su desnudez. ¿Qué desnudez se veía, hermanos? Los tobillos. Ni el tobillo se podía ver, hermanos. Así era, hermano, ya cuando Dios da la ordenanza del altar que hizo, hermanos, Noé. Pero a Noé no le dijo las reglas exactas para el altar, pero ya hacía el altar. Ahora sí, en Éxodo se empieza, hermano, a determinar, tanto en el versículo 8 al 11 para el sábado, como en este caso para el altar, ya se empieza, hermanos, a decir los detalles del altar, hermano. No se ve, cuando Abraham hace un altar para Dios, no se ve cómo lo hace, nomás un altar. Cuando lo hace Noé, tampoco no sé cómo lo hizo. Cuando lo hace Abraham, hermano, tampoco dice cómo lo hizo. O sea, no hay reglas, hermanos, ahí especificadas, nomás lo hicieron. Pero ahora sí, en Éxodo 20, 24, hermanos, ya está diciendo cómo debe ser el altar, hermano. Si lo hace de cantera, que no pase el pico sobre él, y que no gradas para que no se te vean ni los tobillos. O sea, ya empieza a dar las leyes, hermano, para el altar. Y ya se practicaba desde antes. Vamos más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora, hermanos, al capítulo, vamos para atrás, al 12, Éxodo 12, del 44 al 46. Éxodo 12, 44 hasta el 46. ¿Lo tenemos ahí? Éxodo 12, 44, en el nombre de Jesús. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. 45. El extranjero y el asalariado no comerá de ella. 46. En una casa se comerá y no llevará de ella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. 47. Toda la congregación de Israel la sacrificará. 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua del Señor, sea circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí está dando. Aunque esto, hermano, se ve varias veces como en la circuncisión, pero aquí vemos, hermano, por los cercas, que ya se usaba la circuncisión. Y la circuncisión la tenemos con Abraham, hermanos, en el 14, 17, aquí está. Sí, aquí está. Es Éxodo 12, 44, pero están más partes, hermanos, están más partes. Yo nomás voy a los más cerquitas. Hasta el 48, me parece. Entonces, ya estamos viendo, hermano, las reglas de esto. Anteriormente también se dan las reglas de la circuncisión. Entonces, vamos viendo, hermano, que ahora se están dando las reglas, pero ya se practicaba antes. Vamos más adelante, hermanos. Vamos a ver ahora Levíticos capítulo 11, del 1 al 47. Levíticos, el siguiente libro, capítulo 11, del 1 al 47, en su casa lee con toda comodidad antes de ver la novela, puede leer del 1 al 47, ahorita lo vamos a nomás a ver el encabezado. Levítico 11, ¿y alguien tiene encabezado, hermanos, en este capítulo? Ahora sí, hermanos, todo el capítulo del 1 al 47, el que va a leer antes de ver el Facebook, hermano,
Usted va a ver, hermano, que esto, hermano, lo que Noé estaba practicando. Levítico 11, del 1 al 47, si mal no recuerdo, es todo el capítulo. Ahora está hablando, hermano, de los animales limpios y los animales que no son limpios. Podría decirle Noé al Señor, Señor, pero yo no tengo Levíticos, o sea, ni siquiera he llegado allá, ¿cómo voy a saber? No, ya practicaban ellos, hermano, ya sabía lo que era el animal limpio. No fue idea de Noé, hermanos. No fue idea de Abraham, de Jacob. No, hermano, Dios ya había dejado sus mandamientos, hermanos. Entonces, más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora, aquí mismo Levíticos, capítulo 17, del 10 al 14. Levíticos 17, versículo 10 al 14. 17, 10. En el nombre de Jesús. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. 11. Porque la vida de la carne en su sangre está. Recuerde eso que vimos anteriormente. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Ahí menciona otra vez el altar. Por lo cual la misma sangre expiará el alma. 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrinar entre vosotros comerá sangre. 13. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere casa de animal o de ave, que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Porque tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. ¿Dónde queda esto, hermanos? ¿A quién le dijeron eso? A Noé. Levíticos, ¿qué dijimos? 17, ¿de cuál a cuál? 10 a 14. Del 10 al 14. Ahora sí, ahí ya le está diciendo, hermanos, las reglas de no comer sangre. A Noé no le dijo las reglas, y se las dijo, no están escritas, pero ya lo practicaba. Capítulo 27, hermanos, aquí mismo de Levítico, versículo 30 al 32. 27, 30 al 32. Levítico 27, 30 es el último capítulo. Versículo 30 al 32 dice en el nombre de Jesús. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor, son. Es como cosa consagrada al Señor. 31. Y si alguno quisiere redimir algo de su décima, añadirá su quinto a ello. 32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada al Señor. ¿De qué está hablando ahí? Del diezmo. Y lo vemos en el 14. El Levíticos, ¿qué dijimos aquí? 27. Gracias. 30 al 32. Y no es el diezmo, hermano, de Malaquías amenazante, no que me aplicaron a mí, maldito sois con maldición toda, porque no habéis diezmado. Y me lo aplicaron así de fe, hermano, ¿verdad? Eso no es así, hermano. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Es una bendición dar. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Allí ya estaban los levitas. Pero acá, hermano, no estaban los levitas. Y era una ley que se practicaba antes, hermano. Ahora acá hay levitas, sí. Pero esto, hermanos, son prácticas antes de la ley. Antes de que estuvieran escritas las reglas, hermano, de cómo tenía que ser o cómo no tenía que hacer. Para finalizar, hermanos, acompáñenme al nuevo pacto, a Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3, dicen el nombre de Jesús. Primera de Juan está como 4 cartas antes de llegar a Apocalipsis.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice en el nombre de Jesús: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. 2. Y en esto conocemos, oígalo bien, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? Pero si son difíciles, hermano, ¿cómo que no son gravosos, hermano? Entonces, ¿la ley por qué es tan injusta? ¿Por qué está mal hecha? ¿O por qué se aplica mal, hermanos? No, el difícil somos nosotros, hermano. Ninguna parte de la Biblia, hermano, ninguna de las partes de la Biblia, hermano, es imposible. Porque Dios no sería un Dios justo. Nosotros somos los que no queremos doblegar, hermano, nuestra carnita. Nosotros, hermano. Por eso Pablo dice esas palabras tan tremendas, hermano, que se me quedaron bien clavadas desde la primera vez que oí un predicador que hablaba de Pablo, cuando dice, hermano, que encontraba en sus miembros, hermano, en su cuerpo, encontraba la ley del pecado. Dije, Pablo, tremendo predicador. Porque Pablo decía, aquello que quiero hacer no lo puedo hacer, mi carne le ganaba, hermano. Eso me pasa muy frecuente a mí. Dice, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Porque encuentra en sus miembros, hermano, la ley del pecado. No es que la ley esté mal, no es que la ley sea injusta, no es que la ley pasó de moda. No, hermanos, la ley comienza en Génesis y sigue todavía, hermano, en el nuevo pacto. Pero, hermanos, el problema está en que nosotros, nuestra carne, ya no la quiere obedecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, para que los hermanos se ofendan, no se sientan mal, pues vamos a hablarle de que es próspero porque Abraham fue próspero, que usted es el hijo del rey, no tiene que sufrir. Vamos a echarle ahí unos chistes, vamos a contenderos contentos, tranquilos, para que no se esfuerce, que al cabo Cristo ya lo hizo todo por usted. Pues déjeme darle más noticia, hermano. Dice la Biblia, hermanos, en muchas partes de la Biblia, hermano, que yo también, hermano, debo de poner de mi parte. ¿Cómo, hermano? Sí, hermano. Dice que me despoje del viejo hombre. ¿No lo va a hacer tu Señor? No, Él no lo va a hacer. Yo lo tengo que hacer, hermano. Dice, despojado del viejo hombre, hermano, porque viene viciado. No es el Espíritu de Dios. No es Dios mismo el que me lo va a despojar. Soy yo, hermanos. Esto no es magia. Me entrego al Señor y el Señor, hermano, por arte de magia, me hace un lavado cerebral, hermano, todo me limpia y dice, hijo, perfecto eres ya. No, hermano, no es cierto. Vamos a batallar, hermanos. Amén. Y lo que para ti es fácil, para mí va a ser bien difícil, hermano. No imposible, no va a ser fácil para mí. Porque esa es la ley, hermano, del pecado. Que va, hermano, sobre la ley de Dios. Y dice el hermano que la ley de Dios es espiritual, hermano. Algo aprendí, hermano, del pastor de mi esposa, y es de que la Biblia, hermano, es un libro espiritual. Y sí, hermanos. No, ya sí lo sabía, pero no lo aplicamos, hermano. Porque, hermano, es influenciado, hermano, por el Espíritu Santo desde Génesis a Apocalipsis. Hace unos días oí un pastor bárbaro, hermano, que no creo que sea pastor cristiano, ¿verdad? Donde dice, hermano, que la Biblia fue hecha por hombres, por eso es imperfecta, hermanos. Claro, fue escrita por hombres, hermano, pero inspirada por Dios, hermano. Amén. Que hay errores, hermano, de traducción, también lo sabemos, hermano. Pero su doctrina sigue siendo la misma, perfecta, hermanos. Que hay, hermano, cambios en las Biblias modernas, sí las hay, hermanos. Y creo que aquí ya di el estudio hace años atrás, ¿verdad? Donde trajimos varias Biblias, y hermano, y son diferentes. ¿Por qué? Aunque es palabra de Dios, traje Biblias católicas, traje Biblias cristianas, evangélicas de diferentes denominaciones, hermano, y todas difieren en algunas partes. Pero ese no es error doctrinal, hermano, es un error de traducción. Se le ha añadido, hay interpolaciones, hay omisiones, sí, hermanos, pero sigue siendo palabra de Dios, hermano, inspirada desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, inspirada por Dios. Escrita por hombres, sí, hermanos, pero en sí misma es palabra de Dios, hermano. Ahora, digo, hay mucho más que ver, pero no alcanzamos. Todo esto, hermano, ya se practicaba. Lo único que pasó, hermano, en Éxodo, ya del 20 en adelante, no, y del capítulo 12, no lo leímos, pero del capítulo 12 en adelante, ya empieza, hermanos, a dar las leyes para ciertas cosas que ya se practicaban antes, hermano. Y eso es lo que hay que entender, hermano. La ley no tiene nada de malo. Nada. Y esa ley se practicaba en Génesis, se reforzó, hermanos, escrita, y ahora sí, para que no haya pretexto, como le digo lo del pasto, poner un letrero ahí, se escribe ya la ley, hermanos, para que sepan, hermanos, dónde está mal, dónde está bien. Si no, Abimelech tenía un pretexto. Señor, yo no sabía que adulterio era pecado. O si no, José, hermano, no tendría problema también. ¿Por qué dice pecaría contra Dios? Si no sabía la ley. No, es que ya sabían la ley, hermano. La ley ya estaba desde antes. Hoy está en nuestro corazón, hermano.
Y no le quitó ni una tilde, hermano, ni una jota, que es una yo de una letra muy pequeñita, a la Biblia. Ni una, hermano, le quitó. La ley es de Dios. Pasará el cielo y la tierra, pero dice, mi palabra no pasará, hermanos. Por tanto, hermanos, por tanto la ley sigue siendo, fue, es y será perfecta, hermanos, porque es palabra de Dios. Así que, hermanos, está de tarea y tienen Levíticos capítulo 1, capítulo 11, del 1 al 47, para que lo lean esta noche, para que vean lo que Noé ya sabía, hermanos, que ahora está escrito, para que tú y yo sea más fácil que a Noé, que a Abraham, que a Jacob, que a Isaac, que a todos los que estaban antes, hermano, de Éxodo 20. Así que, hermanos, es más fácil para nosotros hoy, que ya está escrito, que para ellos, hermano, que no se ve que estuviera escrito. Entonces, es más fácil para nosotros que tenemos Espíritu Santo, a ellos que no tenían Espíritu Santo, hermano. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Hoy tenemos las leyes escritas en sus corazones, porque antes era un corazón de piedra, pero ahora es un corazón de carne, hermanos. Vamos a orar. Pedirle a Dios que nos ayude. Los mandamientos de Dios no son gravosos, hermanos, eso dice la Biblia, yo le creo. Pero entre más creo la Biblia, hermano, más dudo de mí, de que me falta mucho todavía por obedecer. Aunque sé que no obedeceré en totalidad para salvación, porque eso no es así, pero aún así debo de esforzarme en seguir adelante y cambiar mi manera de ser.